el candidato presidencial Melitón Arrocha. Melitón Arrocha, candidato a la presidencia de la República, tanto por la libre postulación como en la papeleta del partido País. Melitón, buenos días. Feliz Buenos año. días, profesor. Bienvenido. Muchísimas gracias a usted, a Flor, Gonzalo, Leonardo. No sé si estará María Cristina por ahí, a Melissa. Feliz año, aquí estoy. Ah, qué bueno, no te había visto. Oiga, Melitón, yo comentaba en estos días, aquí en la mesa de trabajo con nuestros oyentes, por cierto, a los que están preguntando, pueden escuchar en la 97.7 el programa, toda vez que estamos en señal de prueba. Así que pueden ir a la 97.7 y allí lo pueden escuchar. 97.7 FM, obviamente. Yo comentaba estos días que a mí me tiene positivamente sorprendido Melitón Arrocha, porque cada pronunciamiento que le he escuchado recientemente y cada entrevista que le he escuchado recientemente, veo a un Melitón Arrocha probablemente haciendo lo que otros candidatos no se atreven a hacer, y es metiéndose en Honduras. Lo he visto argumentando en un tema tan escabroso como el tema de la mina, y he escuchado a Melitón Arrocha decir, es que esa mina hay que abrirla, estamos cometiendo un error. Es decir, Melitón Arrocha está haciendo algo que no están haciendo los otros, se está metiendo con un tema como ese y otros más, que pareciera que son temas a los que los candidatos le huyen, y pareciera que Melitón Arrocha los está buscando. ¿Cómo descifrar esto? Bueno, profesor, creo que en eso los medios de comunicación juegan un rol fundamental, ¿no? Mire, voy a hacer una reflexión general. Durante los últimos 15 años, los últimos 3 gobiernos han logrado resolver los temas más álgidos del país con la chequera del presupuesto general del Estado. Cada vez que hay un problema, lo que el gobierno hacía, le tiraba, le arrojaba plata al problema para pagarlo, para resolverlo, para dilatar la solución, para pasarle la bola a otro. A mi juicio, el contexto en que va a recibir el próximo gobierno del país no va a permitir esto. Con lo cual, digamos, tesis que han venido manejando los últimos 3 gobiernos y donde yo lastimosamente veo a la mayoría de los candidatos que están corriendo a la presidencia de la República, se va a agotar. Y se va a agotar porque el próximo gobierno, en función del matiz que le queramos poner, sobre todo a la parte final de la administración del presente gobierno, negligencia, imprudencia, impericia o la estrategia de dejarle lo suficientemente entrampado el gobierno al próximo, digamos, la situación al próximo gobierno como para que no tenga la oportunidad de revisar las cosas que sucedieron durante esta administración. Lo cierto es que los problemas que se nos avecinan son de una envergadura tal que yo no creo que la población, el pueblo panameño, vaya a permitir que le salga el que sea electo presidente de la República, Dios mediante yo, con un cuento de que no entendía la situación, de que el contexto en el que se lo dejaba el gobierno es muy distinto a lo que estamos viendo ahora. Entonces yo he decidido, a propósito de asumir los costos políticos que vengan asociados con esto, es decirle la verdad a la gente, o por lo menos mi verdad, y discutirla, ponerlo sobre la mesa, confrontar criterios y discutirla. Y yo espero que los próximos 3 debates presidenciales permitan ver la naturaleza de cada candidato. En este momento yo los separaría en 3 categorías distintas. Hay unos candidatos que lo que intentan hacer es no contestar ninguna pregunta. Son especialistas en 40.000 pies de altura, no importa usted qué le pregunte, usted tiene la seguridad que le van a hablar 10 minutos muy bonitos y usted al final de la pregunta no sabe qué le contestaron. Hay un segundo grupo de candidatos que ha demostrado muy poca personalidad política, porque han decidido hablarle lo que la barra quiere que le digan. Y la barra, en ocasiones, son pequeñas minorías que tienen un altoparlante muy grande y que se encargan de secuestrar la agenda nacional comprometiendo el futuro de millones de panameños. Y en esa cobardía política, porque no tengo otra forma de caracterizarla, de no decirle a la gente lo que tú realmente quieres hacer
cuando llegue al gobierno, entonces te pasas engañando a todo el mundo con la esperanza de que sobre ese engaño te elijan presidente. Y el tercero, en donde creo que el único loco que está ahí soy yo, es la persona que han decidido decirle a la gente lo que verdaderamente piensa, asumiendo las consecuencias políticas de eso. Y las consecuencias son importantes cuando tú le dices a la barra exactamente lo contrario a lo que quieren escuchar y además buscas generar un debate porque a lo mejor yo no tengo la razón, pero en ese debate podemos encontrar algún punto en donde tal vez todos podamos coexistir y que es un punto mejor de donde nos encontramos en este momento. Don Melitón, yo escuchándolo atentamente y siguiendo la línea de la pregunta del profesor, usted recién dice, yo corro el riesgo de las consecuencias políticas que el costo político me pueda traer, dar las declaraciones que doy, hablar cómo hablo y demás temas. Pero cuando usted anunció que iba a ser candidato a la presidencia por libre postulación, que iba a empezar a recolectar firmas, las preguntas que surgieron sobre la mesa muchas veces fueron, ¿qué necesidad o por qué Melitón Arrocha se torna al juego político? ¿Con qué base la hace? Por eso quiero regresar a ese momento y a una de esas preguntas, ¿no? ¿Por qué Melitón Arrocha decidió entrar a ser candidato a la presidencia de la República y bajo qué círculo político? Porque la pregunta que está sobre la mesa ahora es ¿con qué apoyo cuenta Melitón Arrocha para poder estar en la carrera política? Bueno, mira, circunstancias muy distintas, ¿no? Primero, todo el mundo tiene, digamos, una hoja de ruta de vida en donde uno se propone hacer determinadas cosas. Ya lo he dicho anteriormente. Yo fui viceministro de la presidencia a los 29 años y después de eso he tenido una larga carrera política en donde he tenido la oportunidad de participar en múltiples cargos de múltiples gobiernos. Y yo creo que este es el final de la carrera política. Yo cuento con 55 años, el próximo torneo electoral me toma con 60. Y habiéndote dicho lo que te he dicho... ¿Y quién ha dicho que con 60 uno está viejo? ¿Qué le pasa? No, yo no voy a decir que estoy viejo, pero ya es el momento de que hay gente mucho más joven que viene con muchas mejores ideas y yo he tenido la oportunidad y estoy muy agradecido por ello de servirle a mi país. Entonces, este es, digamos, la expresión última de una larga carrera tanto dentro de un partido político como de participar en múltiples administraciones. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es el por qué. El por qué es porque efectivamente yo albergo una enorme preocupación de las cosas que están pasando en la región. Creo que en ese momento, hace ya varios meses, lo comenté en este mismo programa, y es el descontrol en materia de seguridad ciudadana que estamos viendo en otros países. Es muy evidente, especialmente bajo la lupa de lo que está pasando en el Ecuador hoy. Pero si usted ha tenido la oportunidad que he tenido yo de caminar, no solo las áreas por donde uno usualmente camina, sino en el ejercicio de hacer política, al meterme en los barrios, uno va llegando a la conclusión de que esos barrios poco a poco están siendo secuestrados por el narcotráfico, que está permeando de una forma muy significativa la narcopolítica y de que en la medida en que nosotros no le declaremos frontalmente la guerra a eso, con las consecuencias que eso puede tener en esta etapa en donde ya yo consideraría que no es embrionario el problema, ya el problema es importante, lo que pasa es que la sociedad ha decidido mirar para otra parte en función de lo que se matan son los malos. Pero eso todo tiene una etapa de gestación y la siguiente etapa es la sustitución del modelo democrático como lo conocemos, en donde los servicios de seguridad los provee la mafia. Entonces, muy consciente de que yo quiero que mis hijos vivan en mi patria, de que mis nietos también participen del quehacer político, económico y social de mi país, es que yo asumí esta difícil responsabilidad. Fíjese, Melitón, que usted habla de lo que quiere para sus hijos y deja muy claro en su respuesta que este tal vez es el último eslabón dentro de su carrera política. Em, pero yo me quiero adentrar en aguas profundas si es que usted me lo permite. Vamos. Y tiene que ver con qué pasa si, adentrándonos y abriendo la puerta de la especulación, ¿qué pasa si Melitón Arrocha
en los sondeos que hace no termina de convencer. Y la popularidad de Melitón Arrocha no alcanza lo necesario para ir a confrontar una campaña política estando en los tres primeros lugares. Melitón Arrocha ya ha visto a quién le daría su apoyo. ¿Tiene nombre y apellido? No, no, Gonzalo, no me lo he planteado de esa manera. Y mira, déjame tal vez ofrecerle una pizca de pragmatismo político a tu pregunta. Hoy corremos 8 candidatos a la presidencia de la República. Por matemática elemental, 7 van a perder. O sea que el que no se ha planteado que está haciendo esto y que tiene posibilidad de perder, vive en Narnia. ¿Me explico? Entonces, uno asume esta responsabilidad, creo yo, con el pleno convencimiento y el interés de ganar la elección, entendiendo pues que uno va a plantear una plataforma política, una serie de ideas que después se convertirán en políticas públicas, pero entendiendo también de que hay una enorme responsabilidad en la misma participación, porque de alguna manera uno va a condicionar el debate de ideas, de lo que se va a discutir y cómo se va a discutir. Entonces yo, por ejemplo, pretendo de que en temas como la Caja del Seguro Social, todo el mundo se moje. Y no pretendo que sea un debate de 2 minutos en donde tú dices las cosas que todos ya sabemos y entonces dentro de 6 meses te pasas 3 meses explicándole a la población una vez que fuiste electo presidente de la República por qué no puedes cumplir lo que prometiste porque entonces no lo sabías. Pero todos lo sabemos, todos lo sabemos. Y hoy tú le preguntas a cualquier candidato a la presidencia si en su hoja de ruta está la posibilidad de que haya medidas paramétricas y todos te van a decir que no. Pero todos saben que la única forma de que la Caja del Seguro Social tenga una subsistencia a mediano plazo, ni siquiera la voy a en este momento a caracterizar a largo plazo, es que las medidas paramétricas estén sobre la mesa a la hora de la negociación. Y plantearle a la gente que no vamos a tener que poner una dosis de sacrificio para resolver ese enorme problema, que es un problema que tiene un riesgo estructural para todos nosotros, no un tema de los jubilados. La gente no le ha puesto la suficiente atención en cuál puede ser el impacto de eso en el sistema bancario nacional y cuál puede ser el impacto de eso en la vida de cada uno de los panameños. Pero una vez que empecemos a conversar sobre estos temas, yo pretendo tratar de condicionar a que las respuestas no sean vacías, que sean respuestas cosméticas, que lo único que intentan es hablarle a la barra, tratando de tener el menor costo político y tratando de llegar a la presidencia. Le voy a poner un ejemplo de lo que está pasando en este momento. Entiendo yo por las declaraciones que han salido de parte de la autoridad del Canal de Panamá, que después de haber contratado muchos estudios, incluyendo al cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América, la mejor solución que encuentra el Canal de Panamá para resolver el tema del agua es el trasvase de la cuenca del río Indio. Y hoy nos encontramos que el gobierno nacional entiende que porque hay 2.000 familias que son muy importantes, y habrá que hacerlo bien. Si ellos no están de acuerdo con eso, pues no se dará el trasvase. Bueno, si son 2.000 familias y somos 4.3 millones de habitantes, ¿qué pasa con los 4.298.000 habitantes de este país? ¿Y cuáles son las consecuencias para todos nosotros? O sea, ¿cuándo una minoría ruidosa puede encargarse de secuestrarnos a todos nosotros? Simple y sencillamente porque la gente no está dispuesta a asumir el costo político que las decisiones, cuando sean revisitadas en el tiempo, le darán la razón a una persona que en vez de comportarse como un político, se comportó como un estadista. Y a eso apunto yo. Claro, pero fíjese que ahí ese costo político le puede pasar factura a cualquier candidato con miras a lo que va a ocurrir en mayo. Y es, lamentablemente, si aquí hubiese habido una coalición, hubiésemos obtenido una victoria. Y usted menciona algo que me llama la atención y tiene que ver con la diversificación de candidatos que hay, ese abanico abierto de 8 candidatos, que puede producir que alguien llegue al poder con el 25%, 26, 27, mucho menos de lo que obtuvo o con lo que llegó el señor Laurentino Cortizo. Si bien es cierto, esa es la ley y eso no deslegitima a quien obtenga el poder,
la pregunta es, ¿cuánto daño le hace a la democracia a un país que alguien llegue con tan solo 28% de los votos? Gonzalo, creo que tu pregunta es una respuesta en sí misma, pero te voy a comentar lo siguiente. Desde la perspectiva de políticas públicas, en materia electoral, se ha perdido el rumbo. O sea, aquí podemos escoger varios mecanismos. Podemos hacer fácil que pues, cualquiera pueda correr, digamos que no cualquiera, pero que haya una gran cantidad de aspirantes a la presidencia de la República. Y entonces, pues, para darle legitimidad y gobernabilidad a ese gobierno, pues tendremos inexorablemente que tener una segunda vuelta electoral, o podremos tener pocos partidos políticos con primarias muy robustas y además que sean democráticas, que le ofrezcan, entonces sí, una sola vuelta electoral al país. Lo que tenemos es un híbrido. Lo que tenemos es un híbrido que plantea la posibilidad que el sistema estructuralmente nos dé lo que tú bien acabas de referenciar. Y yo creo, y creo que en esto, sin que tú me hayas compartido tu opinión, la compartimos, es que le hace un flaco favor a la gobernabilidad democrática de que el presidente electo pueda salir siendo minoritario, porque a la hora de gastar capital político, entra con 2 strikes y sin bola a la presidencia de la República. Claro. Entonces, este es un modelo que tenemos que revisitar. Eso significa muchas cosas, no solo lo que tú planteaste. O sea, este es un tema en donde, por ejemplo, Cambio Democrático y el Partido Panameñista van a tener casi 20 millones de dólares de subsidio electoral. Sin embargo, yo tengo 805.000 dólares. ¿Cómo podemos ir a una contienda que sea justa? Ese es un primer tema. Segundo tema, la última reforma electoral hace que la cúpula de los partidos lo hayan secuestrado por vía del subsidio electoral y por vía de la reserva en las candidaturas tanto de alcalde, diputado y representante de corregimiento. Entonces tenemos que hacer una reforma completa al sistema. Y te digo, por ahí es que se resuelven los problemas de la Asamblea, por ahí es que le devolvemos gobernabilidad democrática al país, porque si tenemos una infraestructura electoral que está corrompida, nosotros no podemos tener un resultado de esa infraestructura electoral que sea bueno. Don Hay que Melitón, resolver la infraestructura. Don Melitón, ayer fue la unción de la comunidad evangélica en Panamá, en el estadio Roucarú. Y bueno, esas imágenes se lo ve a usted cercano al señor Raúl Ricardo Rodríguez, entre otros al candidato Martinelli que estaba presente en el lugar. Pero dentro del mercado negro de la información, que no sé si lo ha escuchado, el MERNI, que manejamos, donde a veces hay información confirmada y a veces no confirmada. El detalle señala que la relación entre usted y el señor José Alberto Soto Álvarez, presidente del país, habría tenido una discordancia, habrían tenido discusiones y habrían decidido tomar dentro de la campaña, pero caminos separados o alejarse. ¿Esto sucedió o cómo está su relación con el señor Toto Álvarez en este momento, presidente del país? No, mira, la relación es muy buena y no ha sucedido tal cosa como que tomemos caminos diferentes. Lo que sí hemos tenido es posturas diferentes en torno a temas muy relevantes del acontecer nacional. En su momento, esto tuvo, digamos, una importante temperatura dentro de nuestras conversaciones, pero creo que logramos pasar la página y seguir adelante de forma conjunta. Entendiendo pues de que es muy importante tanto para país como para su servidor llevar una alianza lo más robusta que se pueda de cara al 5 de mayo del próximo año, ¿no? Pero sí, como lo he dicho en ocasiones anteriores, esta es una gran familia en donde en términos generales tenemos el mismo concepto de país, pero en donde inexorablemente vamos a tener diferencias de posiciones en algunos temas. Oye, yo le quería preguntar más o menos en base a lo que Gonzalo le mencionó al principio de su pregunta sobre el tema de la posible declinación a favor de otro candidato por parte de Melitón Arrocha. Eso nada más lo hemos escuchado de Melitón Arrocha, es decir, que Melitón Arrocha pudiera declinar en favor de un candidato. No lo hemos escuchado de ningún otro. ¿Qué estaría pasando? Melitón Arrocha ya no tiene muchas ganas de ser presidente. Cuéntenos un poquito. ¿Por qué el No, rumor? yo creo que es un rumor autogenerado.
en donde yo tengo una responsabilidad muy importante en función de declaraciones que hice, entre otras, a este medio hace algunos meses atrás, ¿no? Y las cosas un poco apuntando en la dirección del 25%. Yo creo que nosotros no le podemos ofrecer al país un presidente que gane con 25-28%, sobre todo en el contexto de las cosas que se vienen por encima. Tenemos que resolver, o el próximo gobierno tendrá que resolver el tema de la mina, tendrá que resolver el tema de la caja del Seguro Social, tendrá que enfrentar el tema de la posible pérdida o no del grado de inversión. Vamos a tener unas finanzas públicas muy comprometidas. Y de esa perspectiva, yo fui uno de los que creía que ex ante, o sea, antes de llegar a la elección, debía haber una discusión política de cara a ver cómo lográbamos, digamos, no ir atomizados políticamente, particularmente entre las personas que tuvieran una forma de pensar similar, no idéntica, pero similar. Esto, por supuesto, no se ha dado, por lo menos de mi parte no se ha dado. Y las normas electorales lo único que hace es complicarlo, ¿no? Con lo cual, digamos, yo veo dificultad en que una cosa de esa naturaleza suceda, pero tampoco estoy en ninguna condición todavía de descartarla. Pero Esto sigue entusiasmado con sucederá, la candidatura. perdón, Sigue entusiasmado con la candidatura. no, activo, entusiasmado. Fíjate que tengo un resfriado que debería estar en mi casa y estoy aquí en mi oficina con ustedes conversando sobre el tema del quehacer nacional, muy entusiasmado. Es que aquí Meritón acaba de decir, nos dijo hace unos minutos atrás algo con lo cual yo no puedo estar de acuerdo. A ver, Meritón Arrocha hoy, 10 de enero, hoy, puede ganar la elección de mayo de 2024 o puede no ganarla. Como él mismo dijo, hay uno que va a ganar. Pero Meritón Arrocha dice, no, es que en la próxima vuelta ya yo voy a tener 60, 61 años. Y fíjese, Meritón, que es todo lo contrario. El país se está dando cuenta lentamente, el país se está dando cuenta que requiere gente con experiencia para gobernar. Es lento, porque en Panamá los cambios no se dan a la velocidad que muchos quisieran. Esa historia que vienen jóvenes detrás, a mí por lo menos me la cambian, no porque sean jóvenes, pues pueden ser jóvenes brillantes, pero usted y yo sabemos que para gobernar puede ser todo lo brillante que tú quieras o todo lo bruto que tú quieras, pero si no tienes kilometraje político, estás muerto. Me refiero para gobernar, para hacer negocio, para ser buen abogado, buen médico, buen profesional, excelente. Para gobernar, más allá de ser un profesional exitoso, requieres de talento político. Y el talento político se adquiere con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero preguntar? Porque quiero saber si va a incurrir en el mismo error de un buen amigo mío que corrió y después cometió un error terrible, del cual más nunca se pudo levantar. Si Meritón Arrocha, vamos a ver los dos escenarios. Uno, que pueda ganar, listo, no pasa nada, ganó. Otro, no gana. Pero no vamos a poner un porcentaje alto. Supongamos que Meritón Arrocha saca el porcentaje mínimo necesario, por ejemplo, para que la papeleta de país subsista como partido. Fíjese, me estoy yendo a los dos extremos. Ganar o el otro extremo, sacar el porcentaje mínimo. Si la papeleta de país, pues voy a hablar de la papeleta del país, no voy a hablar de la papeleta de libre postulación donde Meritón Arrocha también va a aparecer. Saca un porcentaje superior al porcentaje necesario para subsistir como partido. ¿Esos votos son de país o son de Meritón Arrocha? La respuesta es obvia, son de Meritón Arrocha. Y si eso es así, Meritón Arrocha lo que me está diciendo es que si ese fuera el escenario, apaga la luz. Sí, profesor, eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Fíjese, déjeme ponerlo de la siguiente manera. Hora de irme. En algunas ocasiones yo percibo que el interés
de la mayoría de la gente de llegar a la presidencia de la República, un interés desmedido. Es un trabajo muy complicado, muy mal pagado, que terminas en muchas ocasiones tu mandato desprestigiado porque a lo largo de 5 años has tenido que ir tomando tantas decisiones difíciles con que en ocasiones incomodan a grupos pequeños, pero que un periodo muy prolongado, eso pone mucha gente incómoda contigo. Y si usted lo analiza razonablemente, nadie quiere ese trabajo, particularmente en el contexto de las próximas elecciones. Yo veo esto de verdad como un intento genuino mío y de mi familia de aportar, pero como todo en la vida, todo tiene un calendario de cumpleaños. Y en el mío tendré para ese momento 30 años de estar activamente participando en la vida política del país. Creo que es el momento, no digo de retirarme de la vida política del país, pero no de ser, digamos, un jugador de los 11 que van al terreno. Creo que todavía me queda espacio para seguir colaborando con mi país, pero de una forma un poco más pasiva. Estaré involucrado en política seguramente si eso llega a suceder, pero no estoy aferrado a esto como un tema que va a definir mi vida por una parte o por la otra, como una obsesión de llegar al país, obsesión que por rato la población se pregunta, bueno, ¿qué tiene esa silla? ¿Qué tiene esa silla que esto se convierte en una obsesión para la gente? Yo no estoy obsesionado con eso. Mi intención realmente es tratar de colaborar. Si el pueblo panameño me da la oportunidad, yo le garantizo a usted y a través de este medio a todo el pueblo panameño que voy a dar lo mejor de mi empeño, de mi esfuerzo, del talento que tenga para gobernar este país de la mejor manera posible, hablándole a la gente de frente con la verdad, o por lo menos con mi verdad, y dándole espacio democrático para que los demás que tienen otra verdad distinta a la mía la pongan sobre la mesa y la discutamos de buena fe. Eso es lo Oiga, que yo le ofrezco al país. deje que el señor se retire y vaya a jugar pádel. Listo. O sea No, que, no juego pádel, pero tal vez aprenderé, Gonzalo. profesor, a ver, don Melitón, usted dice y en los micrófonos dice, pido la oportunidad para gobernar de dicha forma y con este equipo. Y yo quiero hablar de ese equipo porque para mí, si hay alguien importante en el próximo gobierno, va a ser el ministro de Economía. Y va a depender de la persona que se escoja el rumbo que vaya a tomar el país, si es que el presidente deja que ese rumbo sea guiado por el ministro de Economía. Algunos más liberales, otros más conservadores. Yo le pregunto a Melitón Arrocha, ¿quién le ha sonado y le ha dado vueltas en su cabeza para que dirija la cartera de Economía si llega a ser presidente? Fíjate, Gonzalo, tú me pidas que suficiente harakiri político hablo de decirle a la gente las cosas que pienso en los temas de fondo como para que ahora empiece a dar nombres, ¿no? Entonces, suficiente harakiri por un día. No, pero usted puede decir, oiga, vamos a suponer, no le voy a dar nombres, pero usted ha pensado. Voy para allá. Entonces, en consecuencia de eso, no voy a ofrecerte ningún nombre en particular, pero sí te voy a ofrecer el perfil de la persona que estaría buscando. Mira, varias cosas que aquí no hablamos, ¿no? El primero, tendría que ser una persona de mercado, pero no un libertario, sino una persona de mercado que entiende que el mercado no lo podemos dejar únicamente a la fuerza del mercado, sino que en ocasiones requiere regulación para que no hayan desmanes en la gestión de la economía. Segundo, una persona que tiene una enorme solvencia en temas de manejo de deuda, porque si las cosas que estamos viendo por delante se materializan, significan que el contexto sobre el cual manejamos la deuda en este momento va a ser muy distinto a la del próximo año. Y tercero, yo no creo que lo podamos lograr en mi administración, pero esto sería, digamos, hacia donde encaminaríamos el ejercicio presupuestario. Es que en algún momento, no te voy a hablar de tener un ejercicio presupuestario con superávit fiscal o superávit, pero te voy a plantear que por lo menos lo tengamos equilibrado.
ese tema que le acaba de plantear al país, bueno, de facto se lo han venido planteando muchos gobiernos, pero de jure ahora, de manera descarada, lo ha planteado este gobierno de que vamos a pagar deuda con deuda. Perdón, que vamos a pagar gasto corriente con deuda. A mí me parece ya el inicio de la caída final, perder la credibilidad de la República de Panamá frente a los mercados financieros internacionales. Y eso, digo, puede sonar muy elevado para la gente que nos escucha y tal vez que no maneja el concepto. Significa que en la medida que nosotros no encontremos crédito afuera, porque la gente considera que nuestro crédito no es tan bueno como solía serlo, nos va a costar más, con lo cual comprometemos nuestro presupuesto y el presupuesto de inversiones entonces es menor. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la época en que los gobiernos resolvían los problemas con plata, arrojándole plata a los grupos de presión, se acabó. Ahora vamos a tener que gobernar a la vieja usanza, en donde tenías que saber gobernar para poder resolver los problemas del país. Entonces esa es un poco la persona a la que voy a estar buscando, una persona conservadora en donde nos alejamos de los últimos 3 gobiernos, que en función de un maquillaje artificial financiero le hemos estado vendiendo a todo el mundo que estamos bien, cuando aquí, si usted es proveedor del Estado, vaya y pregúntese dentro de cuánto tiempo le van a pagar, porque están jineteándole la plata a todo el mundo. Ese jineteo de la plata lo que significa es que yo tengo dentro de la contratación con el Estado que ofrecerle un costo más caro de lo que me costaría, de lo que yo podría vender mi producto, porque tengo que anticipar que usted no me va a pagar cuando me dijo que me iba a pagar. Y eso lo pagamos todos los panameños. Y eso lo pagamos en función de que la manera en que se construye el presupuesto, históricamente, desde mi perspectiva, es negligente. Pero bueno, son todos temas que habrá que ir resolviendo poco a poco, porque aunque parezcan temas muy sencillos, tienen unas complejidades muy grandes. Don Melitón, que yo recuerde, repito, que yo recuerde, usted fue el único candidato que hizo una invitación a los otros candidatos para sentarse a debatir temas del país tras el conflicto y la crisis por el tema minero. Teniendo esto en cuenta, y si lo pasamos a otro posible escenario de crisis que podría llegar a tener el país, estamos hablando en este caso del Canal de Panamá, los recursos hídricos y el agua potable. El único candidato que se ha manifestado sobre el tema en sus cuentas de redes sociales ha sido Martín Torrijos hasta ahora, dando la propuesta de ampliar el Canal de Panamá y buscar por ese camino. Pero yo quiero preguntarle a usted cuál es su posición respecto al problema del agua que existe en estos momentos y cómo ve más en el futuro directamente que este tema maltratado pueda llegar a convertirse en una crisis igual o parecida a nivel social de la que se tuvo con el tema minero en el país. Te digo que la crisis sería muy superior, porque estamos hablando de que afectaría a todo el eje que gira en torno a la cuenca del Canal de Panamá, que incluye toda la ciudad de Panamá, la ciudad de Colón y Arraiján y Chorrera, por lo menos. Entonces, ahí estamos hablando muy probablemente de la mitad de la población, y qué difícil situación en la que nos colocaríamos si tuviéramos que decidir no pasar barcos por el Canal de Panamá para seguir proveyéndole de agua potable a la población, o racionar el agua potable para la población con la finalidad de pasar barcos por el Canal de Panamá. Entonces es una situación que tiene que tener una salida de carácter técnica, y el gobierno lo que tiene que, de lo que tiene que gozar es de credibilidad, y tiene que ser lo suficientemente valiente como para hacer políticamente viable una salida técnica. Y eso significará, por supuesto, que hay un grupo de panameños que no va a estar de acuerdo. Pero la función de todo gobierno no es velar por las minorías ruidosas. La función de todo gobierno es velar por la mayoría, por el pueblo panameño en general. Este gobierno, francamente, es el gobierno de la inacción. Entonces, en función, y yo creo que esa inacción no es negligente. O sea, no creo que es que no están haciendo las cosas porque no quieran, lo están haciendo a propósito, con la finalidad de dejarle al próximo gobierno una situación tan enmarañada a todo nivel, que realmente comience una situación de precariedad política. Entonces, eso es uno. Lo que yo he escuchado del Canal de Panamá, el Canal de Panamá no nos ha, al menos a mí, no me ha dado un briefing
en materia de qué es lo que están pensando, y toda esta información es pública, es que ellos han contratado varias consultorías, que esas varias consultorías han arrojado que lo que más le conviene al Canal de Panamá y al pueblo panameño es el trasvase de la cuenca del río Indio. Eso, por supuesto, de conformidad con información que también es pública a través de los medios de comunicación, significa reubicar aproximadamente a 2.000 personas. Y yo creo que esa es la tarea a la que se tiene que abocar el gobierno. Hacer esto de la manera más justa, entendiendo que se trata de seres humanos, de proveerle condiciones de vida a donde sea que sean reubicados, que sean iguales o superiores a las que tienen en este momento, y que entiendan, pues, ese grupo de personas que hay que todos tenemos que aportar una cuota de sacrificio, y que desafortunadamente, aun cuando nadie quisiera que esto sucediera, pues tiene que suceder. Porque el efecto contrario es seguir dilatando la discusión de este problema y pasar de 30 y tantos pasos de buques por el canal a 22. ¿Y cuáles serán las consecuencias de eso del presupuesto general del Estado? ¿Y cómo uno le dice a una persona que llega de urgencia a un hospital y que no encuentra insumo médico porque el canal no pudo aportar presupuestariamente lo que debía, y que tal vez esa persona tiene un desenlace fatal, que eso no terminó sucediendo porque políticamente no logramos resolver el tema del embalse de la cuenca del río Indio? Entonces, yo creo que en ese orden de ideas, este gobierno, antes de marcharse, debería al menos de generar el espacio como para que el próximo gobierno no tome un tema de cero, sino que arranque el próximo gobierno, Dios mediante, bajo mi administración, arranque con un camino que ya ha sido trazado por esta administración. Yo quería preguntarle sobre qué opina Melitón Arrocha del escándalo de los auxilios económicos y qué haría con esa institución llamada IFARU de llegar a ser presidente de la República, dado que, bueno, ya hemos conocido que hasta la sobrina del presidente de la República recibió auxilio económico. Esto por mencionar un solo caso, porque en el gobierno anterior, el gobierno panameñista, también hicieron de todo, y en el gobierno de Ricardo Martinelli. ¿Qué haría Melitón Arrocha con esa institución para que esos fondos realmente lleguen, como lo dice la palabra, el auxilio económico llegue a los que lo necesitan, no a la gente que tiene cómo poder estudiar o cómo aplicar a una beca o a un préstamo del IFARU? Mira, Flor, por fuera de las responsabilidades penales que correspondan, porque yo estoy seguro, por la cantidad de información que está saliendo, por la cantidad de información que escucho, que todavía está pendiente por salir, de que ahí tienen que haber responsabilidades penales. Pero por fuera de las responsabilidades penales, ¿qué es lo que tenemos enfrente? Tenemos un IFARU con dos velocidades, ¿no? Una, la primera, es de becas, en donde, bueno, tú compites y después tienes que pagarla. Y la segunda son aportes económicos no reembolsables, o sea, que te regalan la plata. Y ahí a mí me parece que todo lo que se escucha, cada uno tiene un despropósito más grande que el otro. O sea, vamos a verlo desde la perspectiva de políticas públicas. El IFARU, el gobierno central le tiene que decir al IFARU, mira, en mi plan de desarrollo, yo creo que nosotros nos vamos a dedicar a la inteligencia artificial como el principal motor de desarrollo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces lo que necesitamos son ingenieros en informática. Bueno, todas las personas con más talento que están aplicando a ser ingenieros informáticos van a tener un subsidio de parte del Estado de esta naturaleza. Pero, y no tiene que ser una sola carrera, estoy poniendo un ejemplo, pueden ser muchas carreras. Pero lo que yo he visto aquí es que le estamos pagando cientos de miles de personas para que vayan a estudiar tenis o repostería. Que de ninguna manera quiero desacreditar una profesión, cualquier profesión, todas son nobles. Pero la pregunta es, desde la perspectiva del Estado, ¿tiene sentido en materia de política pública? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que han legalizado una práctica que a todas luces es inmoral y corrupta. O sea, ¿cómo es posible que aquí tú tienes que ser amigo del poder para poder gozar de un regalo de esta envergadura? Porque, a ver, la manera en que han neutralizado a algunos periodistas,
de la manera en que han beneficiado a algunos miembros de la oposición, de todos los gobiernos. Y ciertamente se han servido el plato los gobiernos de turno. Yo creo que es un despropósito porque a toda la gente que está poniendo tanto esfuerzo para estudiar y que típicamente le dicen que no le van a dar la oportunidad porque no hay los recursos, y tú te enteras de esto compromete la gobernabilidad democrática porque cercena, golpea de frente la credibilidad no solo del gobierno, sino de toda la clase política en general. Bueno, 8 o 9 minutos. Oiga, pensé que le iba a dar a Gonzalo un giro en la respuesta, Melitón, porque él ha estado en un gabinete. Tú puedes decir que fulano de tal va a ser el ministro de Economía, listo. Pero resulta que los otros 11 o 12 ministros tienen un perfil y un corte radicalmente diferente al del ministro de Economía nombrado. En ese gabinete no le van a aprobar las propuestas. Entonces, saber el nombre del ministro de Economía puede que sea importante, sí, pero es que en base a lo que dice la Constitución, y Melitón sabe de lo que estoy hablando, todos esos temas los tiene que aprobar el gabinete. Entonces, el perfil del ministro de Economía y el perfil del gabinete que te va a poder aprobar la ejecución de esas ideas que traiga el ministro de Economía en su área, el ministro de Salud en su área, el ministro de Trabajo Pero eso en es su área, etc. Entonces, obvio. cuidado, porque si tú nombras a un tecnócrata como ministro de Economía y del otro lado la mayoría del gabinete es menos tecnócrata, ahí tienes un cortocircuito. Claro, pero O Sí, profesor. si el tecnócrata olvida el componente social de un presupuesto, ahí tienes un cortocircuito con el resto del gabinete. No, totalmente, pero también para los que hemos tenido la responsabilidad de estar en esos lugares, la capacidad y la fortaleza de la posición del ministro de Economía y Finanzas y del Contralor General de la República de persuadir al resto del gabinete es muy grande. Sin duda. Nada más que porque ellos son los que crean el presupuesto general del Estado y son después los que Sin tienen duda, que corregir Melitón, para que haya pero el desembolso de la si partida. tienes para poner un ejemplo extremo, si tienes un ministro libertario y tienes al resto de sus compañeros de gabinete socialdemócratas, por decirle algo, Sí, ahí hay un choque de trenes. sí. Ni para atrás ni no, para adelante. claro, pero a ver, no es lo mismo tener un ministro cuyo pensamiento económico es más liberal que otro que tenga un pensamiento económico mucho más conservador. No es lo mismo Tienes Dulcido de que la tener Guardia, el Iván Sarac y, perfil del y el señor gabinete. Alexander. No son lo mismo. Tienes que tener no solamente el perfil del ministro de Economía, pero tienes que tener un perfil del gabinete porque todo eso se debate y se aprueba en el Ah, no, entonces, gabinete. bueno, que me nombren a mí y a usted, pues, y listo, y hacemos lo que No, el Consejo de Gabinete diga y punto, no Ya más. pero está si es que pidiendo cargo, Gonzalo, qué pero bárbaro. pidiendo puestos, ¿cómo así? Vamos a ¡Vamos! considerarlo, Gonzalo, vamos a considerarlo. ¡Vamos! ¡Fuera! Qué bárbaro. No, Melitón, muchas ¿sabes lo que gracias. quería hacer énfasis en la pregunta? Que es un tema un poco más de fondo del nombre. Fíjate, lo que tenemos Es aquí es así. una deuda a la eternidad. O sea, el país nunca se ha planteado resolver el tema de la deuda, como en cualquier casa normalmente tratamos de resolverlo. O sea, uno toma una deuda con la expectativa de en algún momento terminar de pagarla, a lo mejor para meternos en otra deuda. La posición que han tenido todos los gobiernos es no solo que vamos a tener una deuda que es impagable a la eternidad, sino que además, por vía de los llave en mano, empezamos a comprometer deuda de gobiernos que todavía no sabemos cuál va a ser el corte del gobierno. Entonces, yo creo que esa discusión, como panameños, tenemos que tenerla, porque no es lo mismo enfrentar una crisis económica cuando tenemos una situación muy robusta financieramente y una carga de deuda relativamente ligera, que enfrentar esa misma situación cuando nuestra coyuntura económica es terrible. Entonces, ahora va a venir una de esas situaciones en donde vamos a hacerle frente a una situación adversa. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿cuál es la condición económica y financiera en la que le vamos a hacer frente a eso? Entonces, nos ponemos en una posición de debilidad y yo creo que tenemos que tener una discusión en torno a cómo va a venir el manejo de la deuda externa
e interna por parte de la República de Panamá. Esa es una discusión que no se ha tenido nunca. Y sin embargo compromete el futuro de todas las generaciones. Mire, en las últimas 3 administraciones han habido incrementos promedio, yo creo que por el orden de los 10.000 millones de dólares de deuda externa. Entonces, ¿vamos a seguir en ese plan? Cuando la relación deuda-Producto Interno Bruto se da la vuelta. Y cuando se dé la vuelta, ¿qué pasa con eso? A huir. Porque la deuda es constante, el Producto Interno Bruto no necesariamente. Y para los que nos escuchan y tal vez no entienden de esto, la deuda es como la que tenemos todos. Y el Producto Interno Bruto, hagamos una analogía de que es el salario. Bueno, luce muy bien siempre y cuando estés trabajando, pero si un día terminas tu trabajo, la relación deuda-Producto Interno Bruto acaba de explotar y la situación económica en la que te encuentras ahora es muy complicada. Con lo cual tenemos que tener ahorro. El Fondo de Ahorro de Panamá, ese fondo de ahorro se quedó en nada. Solía ser algo más o menos relevante durante la administración Moscoso. Hoy eso no le puede hacer frente a casi ningún shock. Y no nos hemos metido con el tema de la Caja de Seguro Social. El subadministrador que nombró esta gestión de gobierno le ha dicho a todos los medios de comunicación que en agosto del próximo año se acaba la plata del sistema de invalidez, vejez y muerte que tenemos en la actualidad. Y el gobierno no hace nada. Y los días pasan, y los días pasan, y no pasa nada. Y no va a hacer nada. Eso es así. Don Melitón Arrocha, muchas gracias por darnos este tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Buen día. Gracias, Gracias. igual. 8:15 minutos.